¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. Y bueno, pues regresamos a la sección de probando juegos en una PC de recursos muy bajos. Bueno, no tan bajos, pero sí algo bajos. Espero me entiendan. Y bueno, a petición del usuario que tiene este nombre que es un poco peculiar, por decirlo así. Espero que YouTube no me censure esto por su nombre. Vamos a confiar. Pero bueno, nos pidió probar Far Cry 2. Así que vamos a probar ese juego. Vamos a ver cómo funciona. A cuántos frames por segundo es que nos puede llegar. Qué configuración lo debemos de tener. Ya sean gráficos altos, medios o bajos. Para pues ver qué configuración es la que mejor se adapta a nuestro equipo. Recuerden que las características de este equipo las tengo en la descripción del video. Ahí dejo todas las características. Dejo también un enlace para que chequen los recursos mínimos que necesita su equipo para jugar Far Cry 2. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición, que probamos algún juego, algún programa, no sé, algún video, algún tutorial, déjame en los comentarios. O también recuerda seguirme por Facebook o por Twitter. Ando más activo en Facebook. También me puedes mandar un mensaje, seguir la página. Todas las redes sociales se las dejo aquí abajo. Así que después de jugar un poquito de Portal, vámonos directamente a Far Cry 2 para comenzar el video. Muy bien amigos, pues ya estamos en el menú principal de este juego, de este gran juego, Far Cry 2. De inicio pues les voy a mostrar qué configuración tengo en cuestión de visualización. Acá en la resolución la tengo en lo más alto, ¿ok? Déjenme enseñarles qué es lo más alto. 1366 x 768, que realmente pues es la resolución que tiene mi laptop. Velocidad de refresco al 60, sincronización sí, anti-aliasing lo tengo en 4x, lo tengo como en un nivel medio. Versión de DirectX, aquí podemos configurar 9 o 10, yo le puse el más alto. Acá ya tenemos el rendimiento general. Estas son las gráficas, qué tan alto, medio o bajo las podemos poner, o incluso hasta muy alta. No me voy a arriesgar a ponerlo muy alto porque siento que el juego se va a trabar. Así que voy a tratar de poner todo en alto así como está. Así que con esta configuración vamos a ver a cuántos frames por segundo estamos en este momento. Así que vamos a enseñar. Listo, del lado izquierdo pues ya nos aparece toda la pantalla de nuestra GPU, la memoria, nuestros dos CPU que tenemos y pues en general la temperatura. La memoria RAM, recuerden que tengo 4 GB en RAM. Y estos son los frames por segundo, los cuales ahorita se están manejando entre 23, 25, un 27%, ¿ok? O bueno, no por ciento, frames por segundo. Así que vámonos hacia la parte de acá atrás. Y vamos a comenzar el juego en el modo historia. Vamos a ver cómo se comporta de inicio. Así que vamos a modo historia y vamos a jugar una nueva prehistoria. Vamos a ponerlo en modo normal para que no nos vayan a matar ahorita tan fácilmente. Vamos a dar en iniciar. Y mucha atención porque desde aquí vamos a ver cómo nos va a correr el juego con esa configuración y estas características. Y que vamos a dar en iniciar. Aquí pues se nos presenta la cinematográfica. Ok, pues miren, ya estamos en el juego. Realmente ya estamos adentro del juego. Si volteamos hacia la izquierda o hacia la derecha, pues se ve un poquito como trabado, un poquito de lag. Estamos a 9 frames por segundo, o sea, realmente sí es bastante bajo. ¿Qué digo? Pues tenemos todo en niveles altos, entonces pues podría decirse que se puede jugar, ¿no? Realmente estamos pues pudiendo jugar. Vamos a ver el detalle. Bueno, ahorita ya lo pude, somos otra vez un carro. Muy bien amigos, pues ya estamos en otra acción o en otra pantalla. Y aquí pues ya nos acaban de despertar, estamos como enfermos, no recuerdo de qué la verdad. Pero bueno, miren, vamos a ver, el uso de la GPU estamos en un 90%, o sea, realmente ya está ocupando casi todos nuestros recursos. La memoria RAM sigue en 2700, o sea, todavía tenemos como 1 GB 300 megas de los 4 que tengo. Y los frames por segundo, estos sí ya están de plano muy abajo. Tenemos 7, 8 frames por segundo, 6 incluso. Esto supongo que es por los gráficos pues que están un poquito detallados. Incluso el humo, vean cómo se ve, ¿ok? Vamos a disparar. Ok, pues sí, se ve muy lento. Ok, así que vamos a salir de aquí. Bueno, vamos a tratar de salir de aquí.
Ok, aquí pues creo que tengo que dispararle a no sé quién. Supongo que todos son malos, ¿no? Que todos me quieren disparar a mí. Y nada, es que miren, o sea, así de esta forma la verdad es que no se puede jugar. Lo que me gusta de este juego es que es un poco, o creo que es bastante realista. Voy a tratar de ir a un área que esté más tranquila, donde no haya mucha gente. Esto para lograr cambiar los gráficos ahorita y que veamos qué tantos recursos nos va a ocupar nuestro equipo. Todavía se puede bajar mucho los gráficos, ya sea a un nivel medio, a un nivel bajo, podemos bajar la resolución del equipo, pero hasta ahorita todo apunta a que vamos a poder jugar de una manera fluida. El nivel de detalle de todas las cosas es bastante bueno, a diferencia de los árboles, que sí se ven así como si fueran de origami. Muy bien, pues ya estamos en otra parte del juego. Vamos a ver aquí de inicio, vamos a presionar pausa. Vámonos a las opciones. Vamos a bajar las características de gráficos. Vámonos a visualización. Aquí nos vamos a pasar a el anti-aliasing, vamos a desactivarlo. Ahorita estamos rondando los 7, los 8, los 9. En DirectX vamos a dejarlo en un nivel... Bueno, este vamos a dejarlo en 10. Este no creo que haya tanto problema. Así que entonces vamos a poner todo en un nivel normal. Está en alto, vámonos a nivel normal. Real Tree vamos a dejarlo en normal. El fuego vamos a ponerlo en normal. Y la física también en normal. Ok, todo esto lo dejamos así. La resolución la dejamos así. Y vamos a aplicarlo. Ok, mire, aquí ya los frames por segundo sí ya subieron a unos 16, 15, 16, así que vámonos al juego para ver cómo es la experiencia en este momento. Super, ya estamos en 18, 19 frames por segundo, o sea, esto sí ya cambió bastante, ¿eh? Vámonos a seguir a este mono, vamos a ver los gráficos, cómo cambiaron. Pues la verdad se ve todavía bastante bien, ¿eh? O sea, la mesa se ve que sí está la madera correctamente hecha, las rayas, como si estuviera bien tallada. Incluso el pescado, o sea, tiene toda la textura, los ojos, las cajitas de madera, el bote, o sea, todo se ve bastante bien. Creo que incluso hasta la red, o sea, se ve bien hecha, miren el detalle. Entonces creo que un nivel medio nos está funcionando muy bien. Acá creo que es para curarnos, porque ya tenemos la sangre muy baja. Ok, ya estamos recuperados y tenemos al parecer 5 jeringas. Ok, vamos a usar una jeringa. Perfecto, ya nos curamos. Y ahora no sé qué tenga que hacer. Supongo que ir para acá. Ok, pues ya estamos en un área más abierta. Los frames por segundo están en un 15, 20 frames por segundo. El uso de la GPU es de aproximadamente un 80-85%. La RAM estamos casi llegando a los 3 GB de RAM de los 4 disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que necesitemos solamente 4 GB de RAM como mínimo para que el juego sea un poco fluido. Si ahorita se dan cuenta, ya bajamos los gráficos a un nivel medio y ya pudimos ganar los frames por segundo que pues estábamos esperando o deseando para que nuestro juego fuera fluido. Si nos damos cuenta, en los gráficos están bastante bien. Creo que los dedos pues se ven como un juego de hace bastantes años. No se puede pedir mucho rendimiento o muchos gráficos tal cual como muy realistas, porque si lo comparamos con la vida real a un juego pues jamás lo vamos a conseguir, o al menos de que pues en unos años se pueda realizar. Así que con unos gráficos medios vamos a intentar bajar todo, absolutamente todo, para ver cuál es la ganancia de frames por segundos que tenemos. Así que vamos a poner opciones, vámonos otra vez a cambiar todos los gráficos, ahora a un nivel bastante bajo. Pero de esta forma vamos a conseguir mejores frames, vamos a conseguir incluso pues un rendimiento más óptimo. Ok, así que vámonos a salir todo. Pues miren, ya tenemos
28 frames por segundo aproximadamente, 25, o sea, ya ganamos de 6 frames por segundo que iniciamos, estamos hasta casi los 30. Incluso la memoria RAM bajó, o sea, estábamos casi llegando a los 3, teníamos 2700 megabytes en uso. Ahorita en este preciso momento ya tenemos 2400, 2500 aproximadamente. Así que vamos a iniciar el viaje en este carro. Vamos a ver cómo son las texturas aquí adentro. Pues creo que son bastante aceptables. Incluso podemos ver los árboles, las plantas, se siguen viendo de una manera pues realista. Creo que de los Far Cry este era el más realista. Corríjanme si estoy mal acá en los comentarios. Pero creo que era uno de los más realistas en cuestiones de cómo se jugaba, de las balas, de las armas, de la calidad de las gráficas. Bueno, aquí nada más faltaría que presionara los pedales. Pero si se dan cuenta, aquí en el acelerómetro y todo lo de la gasolina, pues todo esto se mueve. O sea, aceleramos, frenamos. Miren, aquí no sé qué acaba de pasar. Creo que sigue que ha tenido complicaciones con su enfermedad. Pero pues realmente estoy hasta sorprendido de tantos gráficos o tantos frames por segundo que podemos tener, que estamos logrando. Ok, pues al parecer aquí vamos a tener un enfrentamiento. Los frames por segundo nos estábamos llevando en 30, 35, ahorita bajó a 26, así que vamos a ver pues ya en un área de juego, de acción, qué es lo que ocurre, ¿ok? Así que vamos a bajarnos. Pero según el mapa nos indica que aquí hay, no sé si enemigos o solamente es para agarrar munición. Así que vamos a hacer un poquito de gameplay en el juego. Vamos a revisar nuestro mapa. Ok, y al parecer es para acá. Es como entre las, no sé, entre el campo. Ok, no sé si ese es bueno o es malo. No es malo, ok. No. Ok, miren, estamos teniendo unos frames por segundo de 23. Pues creo que fue bastante aceptable, bastante bien, bastante jugable. La verdad no podría, pues, pedir otra cosa. De esta manera yo sé que puedo jugar de una manera fluida, de una manera correcta. Ok, vamos a entrar, vamos a aventar una granada para ver cómo es el funcionamiento. Ok, 28, ok, 24 frames por segundo es hasta lo que bajó. Pero creo que bastante bien, ¿eh? O sea, los gráficos fueron muy buenos, se hizo la explosión como debería. Creo que todo correcto, la verdad, o sea, me gusta poder jugar así. No puedo esperar más, no puedo pedir más. Es un juego en el cual, pues, puedo recorrer todo de manera correcta. Vamos a entrar, vamos a ver en un lugar cerrado cómo es que suben los fraps. Y pues sí, suben un poquito, 30, 31. Aquí pues no creo que queramos dormirnos, ¿verdad? Pero creo que es lo que nos está pidiendo. Así que bueno amigos, espero les haya funcionado este pues review, como tipo review, la prueba de este juego gracias a la petición de el usuario que mencioné desde un inicio. Recuerda que si tú quieres que probemos algún juego, que veamos cómo funciona, qué gráficos requieres o a qué nivel de texturas podemos poner para que sea un juego pues que sea jugable, que sea un juego bueno. Aunque sea un juego moderno o juego antiguo, lo podemos probar. Recuerda que para eso es el canal. Recuerda mirar todos los demás videos que tengo en el canal, ir al canal de Atmósfera Gaming y suscribirte, así como a seguirme en las redes sociales. Y pues con una pequeña dormida o no sé qué vayamos a hacer, la verdad, me voy a despedir. Ok, así que espero que les haya funcionado, les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.